Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en este segundo día de la KIGF, en la sala 3, dando inicio a la charla rápida llamada Entre la opacidad y el control, vigilancia gubernamental en Perú y desafíos compartidos en América Latina. Nos acompaña hoy Lucía León Pacheco, directora de investigación de Hiperderecho, quien va a hablar sobre este tema, y también en la virtualidad está Rubiela Gaspar, que es coordinadora de políticas públicas de Hiperderecho también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias nuevamente por el espacio y a quienes han podido sumarse virtualmente. Hoy día voy a presentar con ustedes algunos hallazgos de una investigación que hicimos en Hiperderecho, precisamente sobre vigilancia y la tensión en la que entra con ciertos derechos y sobre todo frente al reto de poder realizar alguna suerte de escrutinio o acceder a esta información usando los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Esto surge precisamente como necesidad en un contexto en el que son cada vez más los casos de hostigamiento, acoso a activistas, periodistas, justo a raíz de cierto tipo de medidas que podrían sustentarse en estas prácticas, ¿cierto? Uy. Bueno, perdimos la PPT un rato, igual para compartirles un poco de la metodología. Lo que hicimos fue levantar información tanto a partir de un análisis normativo como de revisión de información pública y también presentar solicitudes de acceso a la información pública. Estamos en esta investigación específica basándonos en vigilancia por parte del Estado. Por supuesto, sabemos que también es importante el componente de las empresas privadas, pero para esta investigación nos basamos en lo que es la vigilancia estatal. Y creo que hay algún problema con esto. Y bueno, la pregunta que queríamos resolver aquí era entender un poco qué rol cumple el concepto de seguridad nacional tanto en el acceso a la información pública como en materia de vigilancia. Creo que esto se ha apagado porque esto vibró, pero no sé. Súper. Bueno, para presentarles un poco el ecosistema de vigilancia, ¿no? Hay como tres principales ámbitos en los cuales se presenta este tipo de acciones. En primer lugar, en el ámbito penal encontramos la clásica intervención y control de las comunicaciones. Tenemos que en el país, a partir de ciertos cambios normativos, es posible la geolocalización sin contar con una orden judicial, y de hecho la Policía Nacional del Perú puede hacerlo directamente, incluso sin tener la solicitud de un fiscal, porque eso se convalida posteriormente. Y tenemos también la presencia de agentes encubiertos en entornos digitales. Hay varias figuras ahí, algunas que se han creado hace 2 años, y sin embargo no tenemos claro cómo funcionan, cuáles son sus límites y ni siquiera cuáles son las diferencias entre estos tipos de agentes, porque hay agentes virtuales, patrullaje virtual, agentes encubiertos en entornos digitales y otras figuras más. Esto... No sé si de repente ustedes pueden pasar la diapo, porque esto no me está... Súper. Bueno, también está el ámbito de inteligencia, avanzaremos un poco sin esto. Bueno, las actividades de inteligencia por definición prácticamente están excluidas del escrutinio público, ¿no? Se basa precisamente en un principio de información restringida o de circulación restringida, y tenemos ahí también la existencia de procedimientos especiales de obtención de información que en teoría deberían contar con, digamos, la aprobación de jueces ad hoc. Sin embargo, los casos no requieren esta autorización judicial previa, precisamente vienen justificados por el peligro o el riesgo contra la seguridad nacional, ¿no? Súper. Y quería compartirles también un caso que a mí me parece
bastante interesante porque más allá de las facultades de fuerzas del orden, ¿cierto? Tenemos nuestra agencia de telecomunicaciones que cumple pues un rol regulatorio, pero en el marco de las labores de fiscalización que realizan para medir la calidad de acceso a Internet, pueden acceder a datos, incluyendo los nombres, es decir, esto no está anonimizado, y la geolocalización de usuarios, no en tiempo real, pero sí reciben una actualización semanal de estos datos por una obligación que se traslada a las empresas teleoperadoras, ¿no? Entonces, claro, si bien es cierto, su función no es precisamente la vigilancia, tienen una base de datos súper completa, no anonimizada, desde el lado del Estado que pone en riesgo, digamos, el derecho a la privacidad de las personas, porque además esta geolocalización es con 5 decimales de precisión. Y bueno, muy rápidamente para compartirles sobre el marco de transparencia, como en muchos de sus países hay información que se clasifica, es decir, que está excluida del ámbito de acceso a la información pública. Hay como distintos niveles. Para no tardar mucho, simplemente quería resaltar que muchas de estas, de la clasificación o de estas excepciones se basan en conceptos como seguridad nacional, integridad territorial, ¿no? El sistema democrático, entre otros, aunque es un concepto que no está claramente definido, ¿cierto? Entonces vemos que se repite 2 veces, primero por el lado de justificar actividades de vigilancia y por otro lado también exceptuando la posibilidad de acceder a información sobre esto, incluyendo el ámbito militar, policial, de inteligencia, entre otros. Y ya para pasar a lo concreto, quería contarles algunos ejemplos específicos de casos en los que no hemos podido acceder a información ni entender cómo se están desplegando estas actividades de vigilancia, ¿no? En primer lugar, el protocolo de geolocalización en el Perú está clasificado como información secreta, entonces no es posible conocer, por ejemplo, las etapas del procedimiento de acceso a datos de geolocalización a partir de la normativa peruana. Tenemos también que el año pasado, en septiembre, se transfirieron 14 millones de soles al Ministerio del Interior para actividades de inteligencia y contrainteligencia, vigilancia, investigación del delito y otros de carácter reservado. Entonces nosotros quisimos saber cómo se estaba ejecutando este presupuesto, si se estaba adquiriendo software, si se estaba adquiriendo equipo tecnológico o en general cómo se venía usando. Y la respuesta no fue concluyente, es decir, no nos dijeron esta información no puedes acceder porque está reservada y esto se ha hecho conforme al procedimiento para clasificarlo, sino que nos dijeron, bueno, esto podría estar reservado, así que mejor no te lo doy. Es decir, ni siquiera ellos tienen certeza ni han hecho el procedimiento formal requerido para poder clasificar esta información. Bueno, sobre los agentes encubiertos y los documentos de trabajo, ¿no? Que esta es una nueva figura, los agentes virtuales, que es una nueva figura que se crea en 2023, no respondieron lo que les pedimos porque queríamos saber cómo estaban operando, bajo qué protocolos. Respondieron otra cosa, pero no esto. Y por la parte de la Presidencia del Consejo de Ministros dijeron que todavía no se está trabajando, pero que cuando eventualmente sí se esté trabajando, esta información será clasificada. Bueno, también para contarles muy rápidamente, en el ámbito de inteligencia, hay distintas directivas o informes que han sido definitivamente clasificados en su momento, esto sí siguiendo los requisitos legales para realizar esta clasificación. Y esto incluye, por ejemplo, el estado de Pisco, que es algo que en 2023 le fue solicitado a la Dirección de Inteligencia y que pues señaló que estaba clasificado. El proyecto Pisco fue bueno, un gran proyecto de vigilancia masiva e interceptación de las comunicaciones a gran escala allá por 2015-2016. Y bueno, en general toda esta información está también clasificada como secreta. Quisimos saber también en el marco de la posibilidad de realizar contrataciones públicas. Se supone que hay algunas contrataciones que pueden hacerse directamente en el marco de lo reservado también, de carácter secreto, perdón, pero para eso tiene que haber una lista aprobada, por así decir, de temas sobre los cuales realizar estas contrataciones y cuando
Pedimos precisamente la lista aprobada de esto, al menos para saber en qué temas se están haciendo estas contrataciones. También nos denegaron el acceso a esta información. Y bueno, también para contarles que una de las cosas extrañas que están pasando en Perú es que la Municipalidad Metropolitana de Lima conformó un grupo especial de inteligencia municipal, a pesar de que no es su mandato realizar actividades de inteligencia, debido, digamos, a una, en teoría, justificado por una crisis de criminalidad y en específico de extorsión. Y bueno, les preguntamos muchísimas cosas, incluyendo cuáles son sus funciones, su presupuesto, entre otros. Y cuando les preguntamos sobre las adquisiciones de software o de tecnología, tampoco nos brindaron esta información, pero no señalaron ningún argumento legal, sino fue simplemente no corresponde informar. Y en general tenemos una deuda, ya para acercarnos al final, en materia de transparencia activa, ¿no? Se supone que por ley el portal de transparencia estándar debe contener mínimamente cierto tipo de información, incluyendo el registro de información secreta y reservada, números de resoluciones, periodo por el cual se clasifica la información, etcétera. Sin embargo, los portales revisados de estas instituciones públicas no tienen para nada registro de esto, ¿no? Y bueno, para concluir, vemos que hay un incremento de las facultades de vigilancia con cada vez menos garantías. Por ejemplo, el protocolo de geolocalización que no requiere una orden judicial previa. Vemos también un doble rol del concepto de seguridad nacional que por un lado habilita el despliegue de estas medidas de vigilancia y por otro lado funciona como candado para poder entender o realizar escrutinio sobre cómo funciona, ¿no? Vemos que son prácticas de vigilancia consistentes en el tiempo, no se trata para nada de un fenómeno reciente y de hecho desde que salió la publicación hasta ahora se empieza a filtrar nueva información sobre más prácticas de vigilancia, tanto desde lo legal como desde lo que efectivamente se está haciendo, ¿no? Vemos también una cultura muy pobre de transparencia institucional, respuestas ambiguas, que no hay una justificación legal real, pero simplemente no brindan la información, o incluso este tema de la transparencia proactiva que les decía, ¿no? Vemos también que es necesario ofrecer un mecanismo más seguro para solicitar información, sobre todo considerando que muchas veces quienes hacemos este ejercicio venimos de la sociedad civil, activistas, periodistas, que de alguna forma se exponen al solicitar esta información, sobre todo cuando es referido al ámbito de inteligencia o policial. De hecho, como anécdota, cuando yo pedí esta información, pedí que me la entreguen por correo y no me la quisieron entregar por correo y vinieron a mi casa para entregarme las copias de algunas resoluciones. Y bueno, en general vemos que no hay un correcto equilibrio entre estos bienes jurídicos. Así que bueno, muchas gracias. Esta es una investigación que hemos publicado hace un mes o 2 meses. Pueden buscarla en la web de Hiperderecho y me encantaría un poco escuchar desde sus contextos nacionales, o bueno, también si tienen cualquier pregunta, ¿no? Pero estoy sobre todo interesada en conocer cómo viven esta experiencia en sus distintos países, ¿no? Porque sin duda es una tendencia que se extiende en la región. Muchas gracias.